Buenas tardes, que Dios me los bendiga. Estamos nuevamente congregados en casa, como todos los viernes. Que Dios bendiga a los hermanos que están lejos, a aquellos que están escuchando, a aquellos que no han venido, que están en casa. Muchas bendiciones. Hoy tenemos otro tema que se llama de parte de Dios, delante de Dios. Vemos que durante las últimas décadas la iglesia se ha ido alejando más y más, cada día más, de la clara enseñanza de la Escritura. Se ha apartado, se ha alejado de la palabra de Dios y se dejó llevar una dirección sacudida por la ola y llevada de aquí para allá como la ola del mar, como viento de doctrina, como dice Efesios 4:12 al 15. Nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando dice acá un varón perfecto, está hablando de un varón maduro. ¿Maduro qué? En la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es Cristo. Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario, y la búsqueda del hombre por la realización personal y la autosatisfacción se apoderó de los púlpitos en la iglesia. O sea, estamos viendo que todo viento de doctrina se ha mezclado. ¿Por qué? Porque se está mezclando las doctrinas, la palabra de Dios se distorsiona. ¿Por qué? Porque cada uno la interpreta a su manera. Y cada uno pone de acuerdo y es su realidad, y cada uno tiene una realidad diferente de la Escritura. Y por tener una realidad diferente de la Escritura, hay muchas versiones que uno dice una cosa, otro dice otra, y hay diferentes doctrinas. Y se han formado más de 300 religiones. ¿Por qué? Y solamente estamos hablando de la religión evangélica. Dentro de la iglesia evangélica hay infinidad de doctrinas. Y uno cree en una cosa, el otro cree en otra, el otro en otra, y cada uno piensa lo que él cree. Entonces se ha distorsionado la palabra de Dios. El evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados. ¿Por qué? Por una débil declaración de fe. O sea, repite conmigo, vamos a hacer esta oración: ya eres salvo. Y la persona quizás ni se convirtió, pero ya le proclamamos que eran salvos. Bueno, quizás proclamar no está mal, pero quizás nunca sean salvos. O sea, una débil declaración de fe, un llamado para que el hombre repita una oración. Y eso fue inventado por el hombre porque no está en la Biblia. La palabra dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no está hablando de que hay que hacer una oración de fe para que la persona se convierta al Evangelio. O sea, la conversión no es por algo que nosotros hacemos. La conversión es algo que Dios provoca dentro de nosotros a través de la palabra. Cuando impacta la palabra de Dios en nosotros, viene la conversión. No es por algo que nosotros hacemos. La exposición clara de la Escritura ha sido silenciada por astucias o astutas homilias, historias graciosas dentro de la iglesia, y quizás hasta contando chistes en los púlpitos, por cosa de que la persona se entretenga, que la gente esté entretenida dentro de la iglesia. O sea, vemos cristianos riéndose y pasándola bien, pero no hay algo que la está comprimiendo por el pecado que está haciendo la persona. O sea, vamos a la iglesia y seguimos pecando. Qué bien, ¿cierto? Y muchos cristianos les gusta eso, o sea, que no le digan que lo que está haciendo está mal. O sea, una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos al cristiano. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad y el entusiasmo. O sea, entusiasmemos a la persona.
y gritemos mucho para que la gente sea impactada, pero solamente impactada por lo que el predicador dijo, pero no es algo que un toque de Dios. Fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen totalmente la Escritura. Es que Dios me reveló. Si la Biblia dice, si viene un ángel que te trae una doctrina diferente, el tal no le crea. Es que un ángel me dijo en el sueño, contrario a lo que dice la palabra. La infalible revelación de la Escritura que el Espíritu ha inspirado, como dice 2 de Timoteo 3:16, que Dios le bendiga. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17 también vamos a leer. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Podrías prender la luz, por favor? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando la Biblia dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando que sea maduro espiritualmente. Por eso que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el problema está que ya no se predica la palabra como está escrita. Por eso, como consecuencia, la misión de la iglesia en el mundo se ha visto frustrada en gran manera. Su testimonio quedó manchado por lo mundano y la carnalidad, y el mensaje ha llegado a perder la unidad e incluso se volvió contradictorio con la palabra de Dios. De esta manera el mundo se llenó de un sinnúmero de opiniones contrapuestas acerca de la persona y la obra de Cristo y de lo que significa seguir a Cristo. La iglesia, cuyo propósito es ser la sal de la tierra, y no solamente la sal de la tierra, sino que la luz del mundo y columna y sostén de la verdad. La iglesia es la que sostiene la verdad, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y eso lo dice Mateo 5, 13 al 16 y 1 de Timoteo 3, 15. Se transformó en una colección blanda, impotente y oscura de opiniones y conducta en conflicto. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la confusión, la luz está brillando. Amén. La iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre las cuales fue establecida la iglesia. Y hoy en día muchas iglesias están volviendo a la doctrina. Muchas iglesias están volviendo a la palabra de Dios, a enseñar la palabra. Muchos están empezando a descubrir que no podemos sanar a la iglesia o sanar al mundo por medio de estrategias humanas. No, el mundo no va a ser sano por estrategias de hombres. Es que yo en mi país se hacía de esta forma. No, en mi país se hace de esta forma. No, estamos en España, hagámoslo como se hace en España. No, no es como se hacía en mi país, ni como se hace en el tuyo, ni como se hace en España. Es como dice la palabra. Sino que debemos volvernos a Dios y someternos completamente a la voluntad de Dios como está revelado en la Escritura. Y así muchos cristianos vuelven a prestar atención a la exhortación que el Señor habló a Israel por medio del profeta Jeremías. Dice Jeremías 6:16. Nos dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, o preguntad por los senderos antiguos, dice otra versión. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Mire lo que dice, preguntad cuál es el camino y andad por él. Porque si estamos preguntando cuál es la verdad y no andamos por la verdad, ¿qué sentido tiene que nosotros preguntemos cuál es la verdad? Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. La doctrina fue tergiversada durante muchos años. En el año 2017 se cumplieron 500 años, fue el aniversario de los 500 años de la Reforma Protestante que arrebató la iglesia de las tinieblas mediante el redescubrimiento de la sola Escritura. O sea, volvamos a la Escritura.
O sea, en el 2017 se cumplieron 500 años, o sea, ahora estamos en el 2020, o sea, estamos en el 503 años de la Reforma Protestante. Y fue cuando se intentó volver a la Escritura, y este fue el comienzo con Martín Lutero. Pero Martín Lutero no llevó toda la reforma. Martín Lutero sacó algo a la verdad, pero no sacó toda la verdad. Por eso que muchas iglesias cristianas siguen manteniéndose con muchas tradiciones que no están en la Biblia. Y muchas cosas que hacen en la iglesia que no son bíblicas. Y muchas cosas que hace el mundo que no son bíblicas y creen que están en la Biblia. Y por eso que la iglesia debe volver a la doctrina de la palabra de Dios. Y los hombres, los que la sostuvieron, toda Europa y con el tiempo el mundo, fueron afectados para bien. Los que sostuvieron esta doctrina, el fundamento de volver a la Escritura. No fueron el Renacimiento ni la Ilustración lo que cambiaron la conducta de los hombres y los que transformaron al mundo, sino la precisa y clara exposición de las santas Escrituras de parte de Dios. Y si la iglesia de nuestros días ha de ocupar el lugar que le corresponde como la sal de la tierra y como la luz del mundo y como la columna y el sostén de la iglesia, o sea, el sostén de la verdad, perdón. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que sostiene la verdad. Sus ministros deben una vez más dejar a un lado lo trivial y dedicarse a la más excelente tarea, que es estudiar las Escrituras, practicar y enseñar las Escrituras. ¿Dónde? A la iglesia que tienen bajo su cuidado. Debemos ser como Esdras. Esdras dice, Esdras 7:10, nos dice, y había preparado su corazón. ¿Quién había preparado su corazón? Esdras. ¿Hemos preparado nuestro corazón? ¿Cuánto han preparado su corazón? ¿Para qué? Dice, para inquirir la ley de Jehová. Y no solamente para inquirir, sino para cumplirla. O sea, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplir la ley. Y para enseñar en Israel los estatutos y decretos que están en la palabra de Dios. O sea, Esdras había propuesto en su corazón servir a Dios y predicar la palabra como está escrita. Debemos obedecer la continua exhortación de Pablo a su joven discípulo Timoteo. Pablo le encarecía a Timoteo y le dice 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Timoteo 4:2. El 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, que traza bien la palabra de verdad. Y 2 de Timoteo 4:2 dice, y predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Te das cuenta? Dice, redarguye, reprende, exhorta. Solo entonces seremos como el fiel Leví en el libro de Malaquías, de quien Dios dice. Está hablando de un levita, Malaquías 2:6. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad está en nuestra boca. Dice, iniquidad no fue hallada en sus labios. Aleluya, bendito sea el Señor. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto es lo que habla Malaquías de Leví. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. O sea, siempre estuvo la verdad de la palabra de Dios en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Pero ¿sabe el problema? Muchos cristianos no han querido dejar el pecado y les está esperando un infierno. Y cuando se quieran arrepentir ya será tarde. Imagínese qué diría usted si se encuentra y despierta en el infierno. Es duro, pero es verdad.
Quizás diría ese púlpito con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos que se levanten y despierten en el infierno. Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación y dirán en ese santuario, ese hombre de Dios nos advirtió de esta espantosa eternidad, pero no prestamos atención a su reprensión. Y eso ya será tarde. Y dirán, ese púlpito sagrado nos habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero dice, pero nosotros despreciamos el mensaje y pisoteamos la sangre del pasto bajo nuestros pies. Entonces por eso estamos en este lugar. Y ahora estamos perdidos. Oh, qué terrible es este infierno. Y no es nada, que no es un día, es eterno. Cuánto agrava mi desgracia. No me habla en lo más mínimo, excepto para añadir combustible al fuego. Por otro lado estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mire que dos contrastes diferentes. Unos estarán en la gran multitud en la cual nadie podía contar y otros serán despertados en el infierno. ¿Qué recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y adoración? Aquellos que estén en el cielo. Ellos va a haber una alabanza en su corazón, una gratitud y adoración por el púlpito donde se le predicó la verdad. Hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? ¿Cuántos recordarán las palabras de verdad que salieron del púlpito? Ese púlpito que me buscó cuando éramos niños, que nos enseñó cuando éramos ignorantes y que nos encontró cuando estábamos perdidos, que nos recordó nuestra maldad y nos dijo todo lo que habíamos hecho, que nos habló de nuestra inmortalidad y nos hizo temblar y llorar. Nunca puede ser borrado de la memoria aquellas palabras. Ese púlpito que nos habló del amor del Salvador y cómo sangró aquel Salvador y cómo murió el Salvador. Y espero hasta el sufrimiento para que nosotros pudiéramos aceptar su misericordia y su salvadora, aquella salvación tan preciosa, que nos confortó cuando estábamos desanimados y nos animó en nuestra fatiga. Estos son los recordatorios que van a tener aquellos que estén en el cielo, que disipó nuestros errores y que nos ayudó a escapar de las trampas del cazador, que nos ofreció el pan de vida cuando estábamos hambrientos y nos dio de las aguas de la salvación cuando estábamos sedientos, que nos trajo su mensaje de paz cuando estábamos languidecíamos en nuestros lechos de dolor, aliviando nuestra alma adolorida. Y cuando estaba muriendo nos dijo que nos afligiéramos, que no afligiéramos el corazón. Ese púlpito, millones ahora estarán en gloria y dicen, nos advirtió de aquella fiera prisión y nos dirigió a estas mansiones en la casa de nuestro Padre. ¿Se da cuenta que dos diferencias, dos contrastes? Aquellos que están escuchando palabra de verdad van a ir al cielo, pero aquellos que están obedeciendo la palabra de verdad, porque no solamente es oír la palabra, porque dice no solamente tenemos que ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Mire, imagínese una escena y póngase usted en esta escena. Imagínese, use la imaginación, ¿cierto? Para imaginar tenemos que usar la imaginación, es lógico. Está usted en un auditorio grande, no como el de nosotros, uno grande, el de nosotros es pequeño. Alguien está disertando sobre un tema que usted conoce muy bien. El expositor no sabe que está allí sentado usted en la última fila y de repente menciona su nombre. Y usted no ha dicho nada que está ahí. Y usted quizás está medio escondido para que no lo vea. Y está citando a aquel hombre que está delante algo que usted dijo en una conferencia hace unos pocos días.
y usted dio una conferencia y él está sacando aquella conferencia que usted dijo, usted la había dicho antes y estaba un poco distraído, usted estaba distraído, no estaba atento, pero cuando usted escuchó su nombre y escuchó que estaba hablando lo que usted había dicho, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando están diciendo algo que nosotros hemos dicho? Prestamos atención, ¿cierto? Ahí es como que nos despertamos. Primero estábamos bostezando, quedándonos dormidos, como muchas veces algunos en la iglesia están cabeceando. Pero cuando escuchó su nombre y escuchó que lo que estaban diciendo era lo que usted había dicho hace un par de días atrás, se despertó automáticamente. Aunque te cueste reconocerlo, quizás usted se sintió importante, pero tu reacción inicial comienza a desvanecerse. ¿Cuándo se desvanece? Cuando usted se da cuenta de que esta persona que está delante está sacando de contexto alguna u otra frase de que usted dijo en aquella conferencia. Y usted dice, yo me la sé, entonces no está diciendo lo que yo dije. Está distorsionando otras palabras. De manera que el resultado final es que él dice que dijiste algo que en realidad yo no dije. O sea, aquel está diciendo que yo dije algo que yo no dije. ¿Cómo se pondría usted? ¿Estarían contentos? No, ¿cierto? Tiene que hacer un verdadero ejercicio de paciencia para aguardar hasta el final de su charla y para acercarse a él y pedirle una explicación y, de ser posible, una restitución del agravio que él hizo porque dijo cosas que usted no había dicho y lo distorsionó todo lo que usted había dicho. ¿Estamos claros con esto? ¿Lo entendemos, cierto? ¿Lo entendemos? Bueno, yo creo que me dijeron que sí. Ahora imagina otra escena. Vamos a seguir usando la imaginación. Tú eres el que está delante en el auditorio predicando sobre un pasaje de la Escritura. ¿Y sabe quién está sentado en la primera fila? El Señor. Está sentado en primera fila escuchando, y Él está escuchando con mucha atención. ¿Cómo impactaría esa realidad en tu ministerio de predicación? ¿Cómo impactaría en nosotros si Cristo está delante y nosotros estamos predicando? Y si nosotros empezáramos a torcer la Escritura, ¿qué diría Él? ¿Y sabe que eso está pasando en muchas iglesias? Lo cierto es que inceptuando lo que estar sentado en primera fila no es solo una ilustración. No es que imaginemos que Cristo está sentado ahí en la primera. No, no, no. Es que es verdad, Él está en la iglesia escuchando las predicaciones. El Señor está presente en las iglesias, escuchando cada predicación de la que está saliendo de la boca de los ministros. Pablo dice en 2 Corintios 2:17 que los ministros del Evangelio hablamos de parte de Dios y, ¿se acuerda que lo leímos la semana pasada? Y delante de Dios. O sea, si vemos que nosotros como ministros estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios porque Dios está delante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cristo está siempre en las predicaciones. Qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad, ¿cierto? Es una responsabilidad grande de saber que Cristo está en cada predicación que nosotros predicamos. Aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, pero hay una sola persona en el auditorio que debe estar de acuerdo con nuestra predicación. ¿Sabe qué? El único que tiene que estar de acuerdo con nuestras predicaciones es Cristo. No es la gente, es Cristo. Nosotros no estamos para agradar a los cristianos que van a la iglesia, nosotros estamos para obedecer a Cristo. Mire, yo tuve un sueño anoche, justamente, que soñaba que
y a ver, me acuerdo, se trataba que yo llegaba a una casa y habían cristianos y empezaba a conversar y el dueño de casa me decía que oráramos. Y él tenía 2 niños, así eran pequeñitos, uno de que será como 6 años, una niña y un niño como de 10 años. Era como más chica que el Estercita y como el Elvis, más o menos el niño así. Y resulta que y yo tomaba de la mano a la niña y la niña empezaba a orar, y oraba y oraba. Y después me ponía a orar yo con la niña. Y yo oraba y el hombre estaba al lado con el niño tomado de la mano y yo con la niña. Y después terminábamos de orar y yo me iba y la niña y el niño se querían ir conmigo. Y me decía, y el padre los quería retener. Y ellos se querían venir conmigo. Y me decían, no, yo me voy contigo. Y me agarraba la mano la niña, que era una niña pequeña, y se quería venir conmigo y el niño también. Y yo le decía, no, pues si es su papá. No, no, yo me voy con usted, yo me voy contigo. Y el padre los llamaba y le decía, mire, yo soy el padre de ustedes. Él no es su papá, yo soy su papá, ustedes tienen que estar conmigo. Y resulta que yo despierto y cuando desperté, el Señor me hablaba y me decía que muchas veces el predicador intenta impactar a las personas. ¿Para qué? Y las personas después lo siguen a él. No siguen a Cristo, siguen al predicador. Y el peor error es lo que está pasando hoy en día. El Señor me decía, tú tratas de ser simpático con todos para caer bien. Y tú no tienes que intentar caer bien, tú tienes que decir la verdad. La gente va a llegar a la iglesia por la verdad, no porque tú caes bien, porque tú haces muchos favores o porque tú los tratas muy bien a los hermanos, no. No es que lo vamos a tratar mal, pero tampoco no se trata que vengan por el pastor a la iglesia. La gente tiene que ir por el Señor. Y eso el Señor me lo decía hoy en la mañana. Una sola persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero es Cristo. Nosotros no tenemos que intentar agradar a las personas. Nosotros tenemos que agradar a Cristo. Tesalonicenses, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Qué está diciendo? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No es engaño. Aleluya. Tesalonicenses primera dice 2, 3 y 4, dice, así hablamos, no como agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Prueba nuestros corazones. Así hablamos, no para agradar a los hombres. ¿Sabe a quién el predicador tiene que agradar? A Dios, porque Él está escuchando y Él está mirando la predicación. No estamos para agradar a la gente. No estamos para agradar a los hermanos. Fue Dios quien le confió a Pablo el ministerio de proclamar el Evangelio. Él es quien prueba o pesa los corazones. Por tanto, era solo a Él a quien el apóstol quería agradar. Solamente a Cristo. Y esa convicción fue para Pablo una muralla de protección que lo guardó del error y de las malas motivaciones. Es el propósito de promover esta misma convicción a todos los hermanos de nuestra iglesia, que dominaba la conciencia de Pablo que predicamos de parte de Dios y delante de Dios. No se olvide que Dios está ahí escuchando cada tema que nosotros predicamos. Y Él está sentado en la primera fila. Entonces no torzamos la Escritura, porque Él está escuchando y si nosotros estamos torciendo, imagínense cómo pondrá la cara el Señor. Esto yo no lo escribí. Eso yo no lo dije. Aunque la predicación expositiva es la mejor dieta a largo plazo para edificar la iglesia de Cristo y el medio por excelencia para la salvación de las almas, también estamos insistiendo en que la predicación no es fin
no es un fin en sí misma. Debemos esforzarnos por exponer fielmente las Escrituras, porque Dios se glorifica llevando a cabo su obra a través de su palabra. Por eso que siempre ha dicho, la palabra es la que tiene el poder para convertir al cristiano. No es todo lo que nosotros le agregamos, no, es la palabra la que tiene el poder. Nosotros podemos hacer mucho exégesis, muchas cosas, pero en fin, es la palabra la que siempre va a tener el poder para convertir. Esta perspectiva de la predicación a la vez pone un gran peso de responsabilidad sobre los predicadores. ¿Sí o no? Nos damos cuenta que estamos, que Dios me la bendiga, que Dios le bendiga, estamos delante de Dios. ¿Quién se ha placido en usar instrumentos humanos para obrar en el corazón de los hombres por medio de su palabra? Por lo tanto, la obra de Dios no depende de nuestra oratoria, no depende de lo que nosotros oramos, y mucho menos de nuestra astucia ministerial. Depende enteramente del poder y de la palabra de Dios. No depende de nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros predicamos y tampoco nosotros no somos los que convertimos. Nosotros vamos a la plaza, largamos la semilla, plantamos la semilla, pero el que convierte es el Señor. Por otra parte, esta perspectiva de la predicación nos alienta en el desempeño de nuestra labor al mostrarnos que los predicadores no hablamos en nuestro propio nombre, sino que hablamos en el nombre de aquel que nos ha dado la encomienda de ser sus embajadores de la palabra. Es un solemne y gozoso privilegio predicar de parte de Dios y delante de Dios, pero también en una tremenda responsabilidad de no torcer las Escrituras. Amén. Con esto vamos acabando. Se acaba el tema. Seguiremos con otro tema la semana que viene. Todos los temas son muy parecidos acerca de, todo es relacionado con predicar la palabra de Dios, porque es a lo que Dios nos ha llamado, a extender su reino, a través de ¿qué? De la palabra, de predicar la palabra, pero no fuimos llamados a torcer la palabra, no a interpretar la palabra a nuestra manera. Es que yo creo que dice, no. La palabra dice lo que dice. Amén. Nos vamos despidiendo. Amén, Padre amado celestial. Nos despedimos de esta reunión, Señor, pero no de tu presencia. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios. Señor, queremos que tú, Señor, pongas el sentir, Señor, y revelación de tu palabra, no a nuestro antojo, sino que como tú quieres que se predique. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona si alguna vez hemos torcido la palabra, queremos que ponernos a cuenta contigo, Dios. Perdona cada una de nuestras iniquidades, Señor. Santifica tu iglesia, aparta tu iglesia para ti, Señor. Apártanos para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, que podamos enseñar tu palabra, redargullir, corregir, Padre, a través de tu palabra, Señor, que es la guía, Señor, para todos nosotros, que podamos ser, Señor, cristianos maduros en la fe. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendiga, Señor, la congregación de Chile, los pastores de Chile, Dios. Bendice cada una de las iglesias evangélicas, Dios. Aquellos que han torcido la verdad, vuélvelo a la verdad, Señor. Padre, te damos gracia y te damos toda la gloria y la honra. Siempre sea para ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.